Buenas tardes, noches, amada iglesia, a cada uno de nuestros hermanos que está del otro lado, un jueves más conectado a través de este medio para poder compartir la palabra de Dios. Así que bienvenidos, estamos acá con Alberto y con Andrés, saluden. Amén. Dios le bendiga a todo y cada uno de los hermanos, gracias por estar ahí. Estamos aquí para compartir la palabra del Señor. Así es, igualmente que Andrés, bienvenidos. Gracias a Dios de poder tomarnos un tiempo para meditar un poco en la palabra del Señor que tan bien nos hace. Amén. Así es, así que del otro lado tenemos a Cristian también que nos salude. Muy buenas noches a todos, Dios los bendiga. Bienvenidos a un nuevo programa el día jueves 18 de febrero. El título de hoy, Jesucristo, seguimos en el mismo tema, Jesucristo el siervo profetizado. Y estamos en el cántico 2 de los 4 que se encuentran en Isaías. Les queremos invitar a que compartan el link, así puede llegar a más personas estos estudios, ¿no? Y que nos pueden seguir en las redes sociales de Facebook, de YouTube, como Mi Casa Asamblea de Dios. Y después recordarles que todo queda subido para que puedan volver a verlos. Muy bien, gracias Cris. También deja tu saludo, así después estamos también saludándote desde este lado. Así que antes de comenzar, hacemos una oración. Oramos. Sí, como siempre, nos encomendamos a la compañía del Señor a través de su presencia, el Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, gracias una vez más te damos por la misericordia, Señor, por el gran amor, por tu bondad tan infinita, por tu fidelidad. Gracias por este privilegio que nos concedes de poder compartir tu palabra que edifica nuestro espíritu. Te damos gracias por eso y te pedimos, Padre, que podamos valorar cada palabra que tú nos has dejado, porque sabemos que en la obediencia está la bendición para vida eterna. Padre, te clamamos creyendo, implorando de que esta palabra será bendición para cada uno de los oyentes. Amén. Amén. y amén. Amén. Así que bueno, Alberto, hacemos un resumen de lo que veníamos hablando. Comenzamos el programa pasado hablando de la misión del siervo, el segundo cántico, y lo primero que fue remarcado es la buena disposición que tuvo el Señor para hacer la obra. Él vino dispuesto, una persona que no le escatimó nada, todo lo que tuvo que hacer lo hizo porque había una disposición en su corazón para servir a Dios, y el instrumento del siervo con el cual él realizó la obra fue la palabra de Dios, la espada. Amén. ¿Sí? La espada de su boca. Amén. Que vimos bien la espada aguda. Y es el instrumento que Dios nos ha dejado también a nosotros para que podamos hacer avanzar el reino de Dios y las personas puedan conocer a Cristo a través de la palabra de Dios, la maravillosa, bendita y permanente, que no tiene fecha de vencimiento. Amén. Palabra de Dios. Y luego vimos que también su vida fue como una flecha. O sea, la flecha se usa para lanzar. El Señor fue enviado con un propósito. Él vino a la tierra a cumplir una misión. No vino de paseo, no vino de turismo, no vino con alguna meta personal, sino simplemente vino a cumplir la misión que el Padre le dio. Amén. Y luego vimos que su misión fue manifestar la gloria de Dios. Amén. La gloria de Dios. Los apóstoles lo dejaron escrito, dice, vimos su gloria, dice Amén. Juan, ¿no? Gloria como el unigénito del Padre. O sea, la gloria de Dios que en el Antiguo Testamento se manifestó a través de luz, a través de una nube, a través de hechos poderosos, ahora lo pudimos ver en forma humana. Ahí es cuando dice en el libro de Hebreos, ¿no? Dios hablándonos de muchas veces, y de hoy, muchas formas, en otro tiempo, por los profetas. En los postreros días. El Antiguo Testamento habló de diferentes maneras, Amén. Pero ahora está el Hijo, Amén. que es Dios con nosotros. Amén. Y no solamente está el Hijo, sino que el Hijo tiene que estar en nosotros. Eso está en Hebreo 1, ¿no? Hebreos 1. Sí. Hebreo 1, sí. Así que ahora vamos a comer a Cristo, vamos a verlo a Cristo. Pero interesante, hermano, que para aquellos que nos agarran por primera vez, que esto fue profetizado muchos siglos antes de que le dé la venida del Señor. Amén. Que Dios ya tenía todo preparado, que para Dios no hay sorpresa ni hay así cosas improvisadas, Amén. Sino que Dios ya había preparado este plan y que se reveló cuál iba a ser el carácter, la misión. Y bueno, y ahora lo que vamos a ver justamente es cómo el siervo confió en Dios. La confianza de ese siervo. Y todo eso lo podemos aplicar para nuestra vida. Amén. ¿Cómo no? Ahí estamos, ¿eh? Así que comenzamos
Y habla sobre la confianza del siervo, en este caso refiriéndose a Jesús. Luego Isaías sigue diciendo, pero yo dije, por demás he trabajado en vano, y sin provecho he consumido mi fuerza, pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. O sea, qué bueno que, a más allá de todo lo que uno puede hacer, que la confianza puede seguir estando siempre firme en el Dios que yo digo creer. Me salgan las cosas o no me salgan. Y estamos, ahí, perdón, ¿estoy bien? Porque no dice ahí, estamos leyendo Isaías 49:4. 49:4, amén. A Isaías 49:4. Así que, qué importante que es que nosotros podamos aprender de nuestro Señor. Hoy hablaba con un hermano y él me decía, ¿cómo, Andrés, poder confiar cuando las cosas no nos van bien? ¿Cómo nos cuesta, ¿no? En la naturaleza nuestra. Sí. Y yo le daba ejemplos bíblicos y me dice, sí, pero sí, le digo, la Biblia, si vos vas, o sea, más allá de que no dejaron de confiar, vos fíjate que en el transcurso de la vida tuvieron, los personajes de la Biblia tuvieron titubeos, pero no significa que hayan dejado de confiar. No. Y eso está bueno porque al final Dios lo saca en victoria. Es que siempre tocamos el mismo tema, ¿no? Vivimos entre dos extremos. Sí, es verdad. Entre estar confiado en Dios y a la vez la debilidad de la humanidad. Exactamente. En nuestra humana debilidad nos quebramos fácilmente. Somos de barro. Pero tenemos un poder interior que nos levanta y nos lleva adelante. Que viene del cielo. Sí. Qué bueno. Es una mezcla de dos emociones diferentes. ¿Cómo es, no? Porque dice que... por ejemplo, yo lo veo a Pablo en un momento que él se preocupó porque no volvía Timoteo, no Tito, perdón. Y bueno, y dejó todo y se lo fue a buscar. Dice, estaba preocupado. O sea, como dice, ¿cómo Pablo preocupado? Bueno, porque ahí está la naturaleza nuestra, ¿no? Claro. Claro. Y bueno, fue hasta que lo encontró. Dije, cuando lo encontré, dice, por fin te encontré, hermano. ¿Qué pasó? O sea, vemos que Pablo era un hombre como nosotros, no era que estaba flotando en una nube ahí. No. Y también como la palabra dice, Alberto, ¿no? Que siempre el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Claro, y encuentra esa otra parte, ¿no? Entonces, aún Jesús, aunque a pesar de que él no tenía pecado, sí tuvo una naturaleza frágil, y lo vemos a Jesús con hambre, lo vemos a Jesús con sed, lo vemos a Jesús con sueño, lo vemos con la fragilidad humana. Jesús adoptó una naturaleza nuestra completa. No es que tuvo una naturaleza diferente, sino y como hablábamos hoy, dice, y por lo que padeció aprendió la obediencia. Exacto. Pudo obedecer a pesar de la fragilidad. Porque justamente confió en el Señor, en Dios. Sí, yo creo que ahí se ve cuando este soldado sirio que va con Eliseo, que le dice que se sumerja, ¿no? 7 veces. Naamán, ¿no? Que está ahí. Era un general, Un general, ¿no? General, y ahí está el orgullo, cómo voy a meter en ese río, pero... Bueno, sí, él era leproso, vamos a contarlo para que aquellos que no conocen la historia. Naamán era un general leproso sirio, pero una de las siervas le dijo que en Israel había un Dios que sanaba, y que fuera a consultar con ese Dios. Y él fue a consultar con el profeta, y el profeta lo mandó a sumergirse 7 veces en el río Jordán. Ni lo atendió, le mandó a decir... Le mandó por el criado, sí, así Entonces fue. Este hombre se ofendió porque no lo atendió, y aparte dijo, en donde yo vivo hay ríos limpios, porque Jordán no es agua transparente. Yo estuve en el Jordán, es agua como cualquier arroyo de por acá de Buenos Aires. Agua marroncita, sí. Entonces dijo, allá en donde él vivía en montaña había agua limpia. Dijo, ¿cómo me tengo que meter esta agua? Y bueno, pero después la misma criada le dijeron, y si le hubiera pedido otra cosa, ¿no la haría? Y le dijo, sí, bueno, entonces, y ahí dejó su razonamiento, y fue todo. Y se sumergió como le dijo y quedó limpio. ¿Obedeció? Obedeció, ahí está, de eso a la palabra. Amén. Bueno, estas palabras del siervo indican un desánimo personal por no ver en el momento el resultado de su trabajo. Hay una aparente sensación de fracaso. Siente ese desaliento porque no todo dan gloria a Dios. Aún en el ministerio de Jesús hubo veces que las personas no reaccionaban como debieran hacerlo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. San Juan 1:11. Y eso nos pesa a veces, cuando nos rechazan, cuando no nos prestan atención, ¿no es cierto? Claro. En nuestra naturaleza exigimos ser atendidos, ser bien considerados, todo lo normal, ¿no? Claro. Que cualquier persona normal demandaría. Claro. Pero en este caso
no siempre ocurre así. Amén. Él se lamentó por la incredulidad de Jerusalén y le dijo, no, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, dice San Mateo 23:37. Y ante la declaración de Jesús que no había que buscarlo a él para llevarse el estómago, para llenarse el estómago, sino para tener la vida eterna, sucedió lo siguiente. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Desde entonces, muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? San Juan capítulo 6, versos 60 al 71 habla sobre esto. En otros momentos dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuánto es de soportar? Traédmelo acá. San Mateo 17:17. Fue cuando los discípulos no pudieron echar fuera un demonio. Claro. Después vino el Señor. Con la autoridad, ¿no? Pero la autoridad. Le faltaba fe. Claro, y la autoridad tenía que ver con la obediencia y la sujeción al ¿Y Padre. la fe? Y la fe, claro, obviamente. Porque ellos le dijeron, ¿por qué no? Porque le falta fe. Qué tremendo. Jesús confiaba. Amén, amén. La fe es confianza. Qué grande. Y el Señor en esa dependencia tenía el poder y la autoridad para poder. Bueno, Elías también sufrió este aparente fracaso, ¿no? Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Esto dice Primera de Reyes, capítulo 19, verso 9 al 11. Otro que experimentó aparente fracaso fue David. Durante todos los años que fue perseguido por Saúl, por el rey Saúl, estuvo viviendo por los desiertos y en cuevas, y luego, cuando era rey un hijo suyo se levantó en contra de él y tuvo que huir. Sin embargo, esos lugares se convirtieron en sitios de renovada confianza en Dios. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Salmo 40, Salmo 40, verso 1 y 2 y el 17. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ciñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Salmo 30, verso 11 y 12. Bueno, qué lindas palabras. Tres ejemplos maravillosos. La fragilidad del vaso. Claro. Tanto Elías, que uno lo ve tremendo con esa fe de que se cerró el cielo, que después oró, se abrió el cielo, algo tremendo. Y después, al ver que no había resultado lo que él pensaba, se desalentó, se desanimó. Qué increíble. Y ¿no? pensó que había quedado solo. Y Dios le dijo, no, yo tengo 7,000. Que no han postrado sus rodillas. ¿Sí? Pero a veces miramos con los ojos naturales. Naturales, exactamente. Y él tenía que hacer una obra. Porque esa es, perdón Andrés, sí, por favor. Pero eso que él quería que suceda en ese momento, iba a suceder después. Sí. Nosotros queremos ponerle tiempos a Dios y formas. Y Dios tiene su tiempo. Y Dios tiene sus maneras de actuar. Pero qué importante, ¿no? Dice que esos lugares se convirtieron en sitios de renovada confianza en Dios. Claro, porque cuando soy débil, soy fuerte, dijo el apóstol Pablo. Amén. Porque ahí nos apoyamos en Dios. Y otra cosa, porque el ejemplo queda, incluso en el Nuevo Testamento, viste que dice, y Elías, que fue sujeto a pasiones como la nuestra, oró y cayó fuego del cielo. O sea, es como que demandaba a Dios quizás en su momento, o sea, como en este caso, que él quería que las cosas salgan de determinada manera, y dijo no. Eso no significa que Dios lo haya alejado, porque después lo fue a buscar, y lo sacó y le dijo, sal fuera, y ahí trató con él, ¿no? Y entonces uno puede ver la fidelidad de Dios a pesar de nuestros apuros, ¿no? Aparte la sabiduría de Dios, contraria a la de este mundo, porque este mundo elige los fuertes. Sí, es verdad. Y Dios elige los débiles. Claro, ¿Para qué? Pablo lo dice, amén, por revelación del Espíritu, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, porque si no nos gloriaríamos. Sí. Tal cual, que fue lo que compartiste, vos nos compartiste el martes acerca de todos esos hombres de Dios que terminan no bien. Sí. Y qué cosa, ¿no? Porque es necesario a veces quebrar para que ese orgullo, ¿no? O el querer llevarse la gloria
Sí. Saber que viene de alguien y es de él. Amén. Aún Jesús dice que fue quebrantado, varón de dolor, experimentado en Ahora, quebranto. si Jesús pasó por todo eso, no vamos a pasar Pero nosotros. cuánto bueno salió de Jesús a través de ese quebranto. Cuánta bendición. Amén. O sea, porque Dios tiene, los métodos de Dios son totalmente distintos de los humanos. Que Por eso, podamos cuando entender. Dios le habla a Israel Para ser usado por Dios. que lo va a mandar al cautiverio, Él dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ellos decían, chao, se vino a la ruina, se acabó todo. No, yo tengo pensamientos de bien y de paz. Porque después de todo eso que van a pasar, va a venir un bien. Y así fue. Amén. Entonces, a veces nos cuesta mirar un poco en el futuro cómo Dios va a hacer la obra, ¿sí? Porque a veces Dios contesta las oraciones en el momento y otras veces se toma su tiempo para hacer las cosas. Hay promesas que se dijeron y se cumplieron al poquito tiempo. Y la promesa de Génesis 3:15, que Dios le prometió a Adán y Eva que iba a traer una persona que le iba a pisar la cabeza a la serpiente, ¿cuántos miles de años tardó en venir Jesús? Y ahora ya llevamos 2000 años más de que Cristo va a volver y todavía no volvió. Entonces ahí es donde fallamos, porque queremos nosotros manejar los tiempos Y Dios tiene y querer ver los resultados. ¿Cómo queremos hacer algo y ver? Porque el mundo nos exige eso, éxito, ¿Y ¿no? cuántos videos hay en YouTube, no? Diciendo profecías para este año y Éxito, y todo el éxito. tiempo Te querer va a salir mostrar, todo bien, vas a mostrar, explotar, vas a prosperar. ¿Y si no pasa eso? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, acá tenemos a Cristo. Y cuando Cristo está en nosotros y habita en nosotros, y nosotros dejamos que Él vivimos su vida, hacemos esto. Amén. Tenemos esta misma capacidad. Es ese lugar de confianza que llega al siervo que menciona Isaías, no mirando las circunstancias desalentadoras. El siervo dice, por mi causa, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahí está. Qué interesante. Levantar la mirada del cielo. Amén. Vemos los problemas y después miramos para arriba. Y decimos, no, pero como dijo Miqueas, ¿no? Pero yo voy a confiar en Dios. Está todo mal, pero voy a confiar en Dios. Sí, o como la decisión de Josué, ¿no? ¿Te acordás? Ustedes elijan, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Qué bárbaro. José, el hijo de Jacob, que confió en Dios estando esclavo, estando en la cárcel, teniendo promesas, sueños de cosas grandes. Sin embargo, el proceso que pasó. José también. José, por eso. José, el hijo de Jacob. Claro. Pero también José, digamos, el papá de Jesús, ¿no? También, que tuvo que confrontarse a la situación y decidió confiar. El padrastro, ¿no? Padrastro, digamos. Sí, y también era una cosa, un garrón, diríamos nosotros. Sí. Difícil. Sí. Pero bueno, pero confió. Así actúa nuestro Dios. Bueno. Glorioso, maravilloso y sabio. Amén. Aunque los resultados todavía no estén a la vista, están en la mano de Dios y son seguros. Podemos ver al apóstol Pablo preso por causa del Señor, primero en Cesarea y luego en Roma. ¿No hubiera sido mejor que el hermano estuviera libre? Pero Dios usó ese tiempo para que él escribiera Efesios, Filipenses, Colosenses y la carta a Filemón, Tito y Timoteo, que han sido y son de tremenda bendición para la iglesia. Quizás si estaba libre no lo hubiera escrito. Y como hablábamos hoy, Alberto. Porque andaba para aquí, claro, para allá. Y Dios quería usar ese canal tan limpio y tan puro para transmitir esas verdades a través de este libro. Y que son cartas, Efesios, Filipenses y Colosenses, son cartas que muy profundas. Maravilloso. Muy profundas. Pero bueno, salieron en los momentos más difíciles. Más difícil. Bueno, yo creo que así como Jesús en su momento más difícil dejó lo mejor para todos nosotros, estos hombres también. También nosotros. Así también nosotros podemos bendecir la vida de otros. Sí, bueno, para la gloria de Dios. Pero en su última carta le dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones de modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 8 al 10. Y a los filipenses les escribe una carta y les da ánimo. Queridos hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado más bien me ha ayudado a anunciar la buena noticia. Todos los guardas del palacio y el resto de la gente saben que estoy preso por servir a Cristo. Además, al saber que estoy preso, la mayoría de los hermanos se han animado para anunciar el mensaje de Dios sin miedo y con más confianza en el Señor Jesucristo. Es cierto que algunos anuncian el Evangelio porque de veras quieren ayudar. Aman a Cristo y saben que Dios me ha dado la tarea de defender el Evangelio. En cambio, hay otros que lo hacen solo para competir conmigo
porque me envidian. Y eso que me envidian no lo anuncian con sinceridad, lo hacen porque son egoístas y solo quieren crearme más problemas aquí en la cárcel. Pero eso no importa, porque sea sincero o no, están anunciando el mensaje de Cristo y eso me hace sentir muy feliz. Y más feliz me sentiré al saber que por medio de las oraciones de ustedes y con la ayuda del Espíritu de Cristo, de Jesucristo, pronto saldré de la cárcel. Espero firmemente no hacer nada que pueda avergonzarme. Al contrario, ya sea que viva o que muera, quiero portarme siempre con valor para que por medio de mí la gente hable de lo maravilloso que es Cristo. Qué tremenda, ¿no? Ni una queja. Qué tremendo, es increíble. Gozo, alegría. Perdón, hermano, Filipenses Sí. capítulo 1, verso 12 al 20. Es otra versión. Otra versión, pero Muy dice, clara. muy claro, dice la misma palabra. Pablo, no, porque es difícil, ¿no? Saber que hay gente que te está haciendo la guerra y que lo hace para molestarte, para perjudicarte. Sin embargo, dice, yo me gozo. Tal cual. Que mismo fue lo que justo me llama la atención de la competencia, ¿no? Porque a Jesús le pasó lo mismo con Juan el Bautista, cuando los discípulos dicen allá hay otro, él dice, pero si sigue para Dios, sigue avanzando. Creo que Y cuando a uno Juan está también. a Juan, A Juan le dijeron, ese que vos bautizaste, ahora bautiza más que vos. ¿Y qué dijo Juan? Bueno, es necesario que él crezca que yo mengue. cuando uno Como está enfocado. porque también a Dios a algunos le ha dado más y a otros menos para hacer. Una Claro. tarea más extensa o menos extensa. Entonces yo no me tengo que avergonzar porque la tarea mía sea menos extensa o menos importante que la tarea de mi hermano. O más visible, O más menos visible o menos visible. Porque cada uno tenemos que preocuparnos de hacer lo que Dios quiere. Amén. Porque Dios va a medir mi servicio de acuerdo a la fidelidad a lo que Dios me dio a mí, no a lo que Dios le dio a otro. Por eso Pablo dice, yo no me preocupo porque algunos lo hagan por contienda, otros de buena gana. Allá ellos. O sea, un día todos vamos a rendir cuenta delante. Yo me gozo porque Cristo es anunciado. Amén. Y que eso fue una palabra que a mí me ayudó mucho cuando yo veía a veces predicadores que no hacían lo que tenían que hacer o por ahí tenían una conducta inapropiada y yo me enojaba mucho, me acuerdo. Te hacía mal. Sí, me hacía mal, me enojaba. Claro. Y un día leí esto y dije, si el apóstol Pablo no se enojaba, ¿por qué me tengo que estar enojando yo? Cosa, ¿no? Ya vos. ¿Cómo este hombre Pero, pudo superar? Bueno, y ahí creció Cristo en mí. Claro. Entonces, bueno, porque Cristo tampoco el enojo es parte todavía de nuestra naturaleza, Sí, pero sí. cuando uno puede entenderlo, ¿no? Sí. Cuando uno deja a Cristo tampoco si tenía enemigo Cristo, ¿o no? Tenía gente, como vos decías la otra vez, específicamente que lo andaban siguiendo para encontrarle un defecto. Y se ponían en el medio y no le dejaban ministrar, porque los necesitados no podían llegar, No. porque todos estos que estaban para criticarlo y murmurar de él estaban ahí alrededor, parecían los más fieles y resulta que eran los peores, Los que más estaban infieles. con la daga en la mano para clavársela por la espalda. Aún su amigo que comió con él en el plato, Sí, lo vendió. yo le pego un platazo en la cabeza si sé que me va a traicionar al ratito, porque Sí, la claro. naturaleza humana es así. Claro, esa es la reacción humana. Pero qué bueno es que cuando tenemos a Cristo y le dejamos salir a Cristo, podemos reaccionar como Dios quiere. Ahora, qué increíble, ¿no? Porque Jesús sabía, él sabía lo que había en el corazón del hombre, o lo que estaba, y con todo eso tuvo esa forma de ser tan... Bueno, pero justamente lo que nos hace enojarnos muchas veces es la ignorancia, porque no sabemos, claro. no entendemos. Claro. Jesús entendía, tenía luz de Dios, veía claramente las cosas como son. Qué va. Y en la mayor medida que tengamos luz de Dios y veamos las cosas como Dios las ve, no nos vamos a andar enojando por las cosas que no se enoja Dios. Porque Jesús también se enojó por algunas cosas. Amén. Y entonces por esas cosas sí, seguramente nos vamos a enojar. Porque Pablo también en alguna oportunidad se enojó con ciertas actitudes. Pero bueno, ahí es donde tenemos que dejar que sea el Señor el que gobierne Amén. nuestro corazón. Amén. Entonces Bueno. vemos que no fue una pérdida y un fracaso, y Pablo, preso desde la cárcel, le envía una carta animando a los libres que estaban en Filipo. Amén. Por eso y termina. hablándole Sí. del gozo y gozado y regocijado, y otra vez os digo, y dale con el gozo. Es una carta que no parece escrita por un preso. Yo que escucho permanentemente los lamentos de los chicos que están presos guardados, claro. en la cárcel por sus circunstancias, que este no parece un preso, parece un Estaba, hombre libre, claro, porque es en que realidad él lo estaba. él lo estaba, En su porque él espíritu. decía, él lo decía preso del Señor. Sí, siempre No dice usaba ese. preso del Estado. del Estado romano, no, preso del Señor. Por eso dice, ni una queja,
Porque Pablo, al igual que Cristo, encomendaba su causa al Señor y descansaba en Él, ¿no? Qué bárbaro. Como dice David, comienza tu camino a Él, confía en Él y Él hará. Amén. Y de esto podemos tomar ejemplo para nosotros. Pedro decía, queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan de tener que afrontar problemas que ponen a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño, al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Si alguien los insulta por confiar en Cristo, consideren ese insulto como una bendición de Dios. Eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. Si alguno de ustedes sufre, que no sea por ser asesino, ladrón o bandido, ni por meterse en los asuntos ajenos, sino si alguno sufre por ser cristiano, no debe sentir vergüenza, sino darle gracias a Dios por ser cristiano. Por eso, los que sufren, porque Cristo así lo quiere, deben seguir haciendo el bien y dejar que Dios los cuide, pues Él es su creador y cumple lo que promete. Esto habla 1 de Pedro, capítulo 4, verso 12 al 19, parafraseado, ¿no? Qué palabra, ¿no? Sí, tremendo. Pónganse contentos cuando sufren. Esto es una palabra que... ¿Qué dijo? Está mal. ¿Y lo de pare de sufrir? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Me voy con lo de pare de sufrir o me gozo cuando sufro? Afrenta, persecuciones, dificultades. Hermano, perdonen, pero hay muchos textos bíblicos que hablan sobre que el padecimiento es parte de aquel que quiere vivir piadosamente y quiere agradar al Señor. Lo dijo Jesús y lo dicen los apóstoles en su palabra. Y lo dijeron y lo experimentaron. Por supuesto. No solamente era una teoría, fue su vida. Amén. Desde Total. que se convirtieron a Cristo, sufrieron persecuciones y padecimientos hasta el fin de sus días. Juan, ya de anciano, termina a trabajo forzoso en una prisión, que era la isla de Pasmo. Claro. Entonces vemos que no pasaron una vida de comodidades. De Acapulco a Disneylandia y de Disneylandia a Mar del Plata. No. O sea, ahí está, justo me agarré de tu casa. Léelo, porque no sé si dice, se va a ver. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahí está. Salmo 46:1. Amén. ¿Qué tal? Salmo de David. El poema me guardo. Amén. Y bueno, qué lindo saber que tenemos un amparo donde ir. Por eso David decía, una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días, para contemplar su hermosura, para inquirir, y porque sé que el Señor me guardará en su tabernáculo en el día malo. Amén. Y me esconderá y me librará. Amén. Y me pondrá sobre una roca. Pero, como leímos ahí de David, Señor, yo confío en ti, pero no te tardes. O sea, ahí está la fragilidad. Bueno, claro, porque lo manifiesta, porque eso es lo que somos polvo, acuérdate. No, y qué lindo que ser sincero, porque nosotros a veces apostamos, Señor, tardate lo que quieras, porque mentira, yo me banco todo. Como dijo Pedro, todos te van a dejar menos yo banco todo. ¿Bancó? No me laves, le dijo, no me laves. No bancó la toma. A las pocas horas lo estaba negando al Señor. Sí. Y a veces tenemos esa postura religiosa, de decir, no, a mí no me repercute nada, yo confío en Dios. ¿No? Sí, confiamos en Dios, pero sufrimos, padecemos. Lo extenso de su misión, ¿no? Luego Isaías dice, ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, ¿no? Para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré a los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza, dice, ¿no? Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaure el remanente de Israel. También de ti, por la luz de las naciones, te di por la luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Isaías 49, versos 5 y 6. Acá tenemos al Padre y el Hijo. Esta conversación. Amén. Eterna. El Padre le revela al Hijo los planes que tenía, ¿no? Como el Padre es el que hace los planes, como el Hijo los ejecuta. Amén. ¿No? Tanto nos cuesta entender esto. Sí, aquí en estos versículos vemos que el siervo también va a servir para reunir a todos los israelitas dispersos por el mundo en su tierra. Cuando Jesús vino a la tierra, la mayor parte de Israel se encontraba fuera de la tierra que Dios le había dado. Pero
no vino para reunirlas en este tiempo, ni tampoco estableció el trono de David como estaba prometido. Esto parece un fracaso, o sea, ¿por qué? Porque el israelita y todo ello esperaban eso, pero todavía no era el tiempo. Los discípulos querían que Jesús hiciera eso. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él le dijo: no os toca saber a vosotros los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Hechos capítulo 1, versos 6 al 8. Cómo Jesús le cambió la dirección y el enfoque, ¿no? Ellos estaban enfocados en ellos mismos. Y salió para otro lado. Y Jesús le dijo: llénense del Espíritu Santo y vayan a predicarle a todas las naciones. Claro. Les cambió la visión. Totalmente. Ellos estaban centrados en sí mismos, en Israel. Y Jesús dijo: no, vayan a las naciones. ¿Y cuántas veces, pero andando sobre la tierra, Jesús varias veces respondió cosas que humanamente si vos no conocés cómo el Señor se maneja, o sea, o Dios a través del Espíritu, y Jesús, que era Dios hecho carne, difícil de entenderlo lo que él quería decir. Pero aparte, para un judío, decirle andá a los gentiles era un insulto. Claro. Y sin embargo lo estuvo reparo. Para ellos los gentiles eran perros. Sí, así lo trataban. Para ellos tenían los romanos, ¿no? Obviamente, que los tenían ahí oprimiendo. Aparte, eran enemigos. Pero aparte de ser enemigos, siempre, por la formación que tuvieron, porque Dios los apartó de las otras naciones, ellos estaban mentalizados que ellos eran el único pueblo de Dios. Y que nadie podía ser pueblo de Dios. Solamente ellos. Entonces, ir a otras naciones, ¿a qué? A esa gente. Claro. Si cuando Pedro fue a la casa, no se fue a otra nación, fue ahí nomás, a la casa de Cornelio, que era un romano, ya le hicieron una causa. Ya le dijeron: ¿qué hiciste? Te metiste en la casa de un gentil. Y comió. Eso era, no. Y Pedro entonces le tiene que... Pero Pedro fue tratado por Dios. Dios le dio una visión, primero habló con él, ¿no? Porque Dios los capacita. Amén. Porque a mí me pasó con el tema de la cárcel. Si Dios no hubiera tratado conmigo, no podría. ¿Qué voy a hacer ahí? Pero bueno, ahí es donde Dios nos revela. Qué proceso, ¿no? Que Él va más allá de lo que nosotros podemos Perdón, imaginar. Alberto, porque por ahí hay gente que nos está viendo, o puede pasar que algunos nos vean en cualquier momento, y quiero que sepan que él nunca tuvo una causa penal, o sea, de haber estado preso o algo de eso. Fue como una persona libre a cumplir una misión dentro de un lugar donde tuviste que tratar con personas que estaban en otra condición totalmente distinta a la tuya, y cómo Dios te enseñó a ponerte en el lugar de esa persona para llevar una palabra que en ellos los estimule para volverse a Dios de corazón, ¿no? Claro, pero Dios me tuvo que procesar, claro, ahí está, eso. Sacarme de mis planes para meterme en los planes de Él, porque muchas veces no podemos cumplir los planes del Señor porque estamos en nuestros propios proyectos. Amén. Entonces Dios tuvo que sacarme de mis planes para enviarme. Y a los discípulos también. El plan de ellos, ¿cuál era? Que se restaure el reino de Israel. Es más, ya estaban buscando lugares en el reino. Juan, Santiago, ya dijeron: yo me siento a la derecha, yo me siento a la izquierda, yo soy ministro, yo soy esto. Ya habían organizado el reino. Ya está. ¿Cómo le organizamos? Lo descuidó un rato Jesús y hicieron desastre. No, pero Andrés, ¿cómo le organizamos a Dios las cosas nosotros? Nosotros le queremos organizar a Dios. Bueno, Dios, ¿sabés qué va a hacer? Vamos a hacer esto, vamos a hacer... ¿Qué? Pedro también en un momento le juntó un montón de gente, le dijo: Señor, ya está la gente. Y Jesús se fue para otro lado y lo dejó con la gente ahí. ¿Cómo le queremos organizar a Dios lo que Él solamente sabe? La agenda, ¿no? Queremos ir. Claro, queremos. Y ahí fracasamos, chocamos con Dios. Y entonces Jesús les cambió el foco, le dijo: llénense del Espíritu Santo y vayan a predicar el Evangelio. Amén. Y de hecho lo hicieron y así fue. Amén. Ya se dejaron de embromar con el reino. Y cómo Dios respaldó, viste, porque cómo es, ¿no? Cuando uno obedece a Dios y le dijo: vayan, esperen, fueron investidos y salen con ese poder y esa autoridad dada por Dios. Y nosotros también necesitamos ser llenos del Espíritu. Seguir siendo llenos del Espíritu Santo. Por eso dice: ellos querían el reino en ese momento, pero luego Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice respecto de Israel, ¿no? Porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, que para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo,
quite sus pecados. Romanos capítulo 11, verso 25 al 27. Ahora, acá se da el caso contrario, porque acá Pablo le está escribiendo a los gentiles, Sí, para que no desprecien a los a los judíos. judíos, claro. Dice, para que no sean arrogantes, porque después los gentiles decían, bueno, estos judíos son los que mataron a Cristo, no sirven para nada. Son una porquería, son una basura. No, un momentito, que Dios no desechó a Israel. No. Despacio, cuidado. No Y, te, ojo, no te ensoberbezcas, pero- sino teme. Pero, Albert, quiero dejar en claro que si bien Pablo le decía, eso también es para nosotros. Por supuesto. Para nosotros Hoy, no, cuanto más, hoy con todo el antisemitismo cuidado, que hay, por supuesto, cuidado como vemos a los hermanos, a los judíos, porque ellos, Dios le va a dar otra oportunidad y eso requiere de que nosotros tengamos ese respeto. bueno, vos sabés que el guía judío que teníamos en Jerusalén se impactó de eso, de por qué nosotros lo tratábamos distinto de las demás personas. Porque en general los desprecian. Claro. Y nosotros lo amábamos, Sí. como si fuera un hermano, porque Claro. lo tratábamos como si fuera uno de nosotros. Gloria a Dios. Y él nos preguntó en un momento, ¿por qué? Entonces dijimos, porque Jesús era judío. Sí. Sí. Y nosotros amamos a los judíos porque son el pueblo de Dios. Amén. Porque ustedes tienen el mismo Dios que nosotros. Amén. Solamente le falta recibir a Cristo, Claro, nada más. Es verdad. Y se quedaba admirado porque están tan acostumbrados al rechazo que ya, aunque no lo rechace, ya se sienten rechazados. Porque el día que se presentó en el hotel, me acuerdo de la mañana, estábamos desayunando, yo estaba sentado con Mariano justo desayunando y dijo, buena, yo soy fulano, yo soy judío, como diciendo, no me vengan a... Sabía que éramos un grupo cristiano, evangélico. Claro. Como diciendo, a mí no me vengan a querer evangelizar, ¿no? Apareció con esa postura ya de antemano, porque los prejuicios son así, a veces la gente que es despreciada después forma un rechazo y ya se siente rechazada aún por quien no la rechaza. Claro. Entonces él con nosotros tuvo que pasar 2 o 3 días y cuando vio que él no lo rechazábamos, porque la primera vez que nosotros nos reunimos y oramos y cantamos, huyó despavorido. No quiso quedarse con nosotros. Después sí, después empezó a tomar confianza. Gloria a Dios. Y los gentiles, porque primero los judíos rechazaron a los gentiles y después, como los judíos fueron minoría en la iglesia, al principio eran todos judíos, la iglesia de Jerusalén eran todos judíos. Amén. Luego, con el proceso, fueron menguando los judíos y creciendo los gentiles. Entonces, después los gentiles, ya para la época que Pablo escribe a la iglesia de Roma, la mayoría ya eran gentiles. Sí. Y los judíos ya estaban siendo perseguidos en Roma. Acuérdate que Nerón los echó a todos. Entonces había un peligro de que los cristianos no judíos menospreciaran, como hoy se hace, a los judíos. Y ellos siguen siendo el pueblo de Dios. Están en un trato especial de Dios. Pero como yo te decía esta mañana, la mano de Dios está en Israel. Amén. De una manera extraordinaria. Es ir a experimentarlo, ¿no? Hay que sí, porque no se puede explicar con palabras, pero hay una libertad para orar, para adorar, para estar en la presencia de Dios. Porque si no fuera por la mano de Dios, ellos no estarían ahí, porque fue Dios el que los introdujo de vuelta. Sí. Así como los introdujo por mano de Josué, mano poderosa, a 7 naciones armadas hasta los dientes, que jamás la podían haber vencido, hizo exactamente lo mismo. Qué increíble. Porque hoy están rodeados de árabes que se los quieren comer crudos y sin embargo le tienen miedo. ¿Cómo Dios los guarda? Porque está la mano de Dios, Amén. Andrés. Amén. Entonces, si Dios no los despreció, ¿quiénes somos nosotros para despreciarlos? Por favor, que Dios Todo nos lo guarde. contrario. Amén. Todavía no se ha completado el plan eterno de Dios para con los hombres. Hoy es el tiempo de la iglesia, pero un día el Señor vendrá a restaurar a su pueblo Israel aquí en la tierra. Dios no ha desechado a los judíos y nosotros no debemos desecharlo tampoco. El mundo no los quiere y los insulta, pero nosotros debemos ver cómo Dios ve las cosas, ¿no? Y Dios todavía tiene planes con Israel. Pero el siervo dice que su fuerza para cumplir con el plan de Dios no viene del mismo, sino de aquel que lo llamó y lo llevará a término a su tiempo todas las cosas, ¿eh? Así que bueno, esa es la palabra. Ahora, hermanos, así como la profecía de la primera venida de Cristo se cumplieron al pie de la letra, así será también la segunda venida, la restauración de Israel, el reino de los 1000 años. Debemos ver las señales que Jesucristo dejó escritas en los evangelios y que luego los apóstoles ampliaron para darnos cuentas en el tiempo en que estamos viviendo, para que estemos preparados. Mirad, velad, orad, porque no sabéis cuándo será ese tiempo.
es como el hombre que yéndose lejos deja a su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno una obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, y si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, pero cuando venga de repente os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, dijo Jesús, velad. Y entonces esa palabra, hoy que estábamos leyendo, ¿no? A todos, te involucra a ti, a mí, a todos, ¿no? Y esto lo dice San Marco, capítulo 13, verso 33 al 37. O sea, hasta que venga Cristo. Hasta que venga. Y velar, estar despiertos. Sí, claro. Estar atentos. Y esperando. Y esperando. Y apresurándonos, como dice Pedro. Amén. Pero es muy importante este tema de Israel, porque hay un grupo de cristianos que no creen que Israel va a ser restaurado. Hay un grupo de cristianos que interpretan la Biblia de tal manera que ellos no creen que Dios desechó a Israel y todas las promesas se las transfirió a la iglesia. Que hoy la iglesia es el cumplimiento de Israel. Que es la iglesia la que va a tomar el reino y el mundo, y que ese va a ser el reino de Dios. Y no un reino en Israel con Jesús como rey en Jerusalén. O sea, no aceptan eso. Creen que eso ya pasó. Y parte de esa mentalidad la tenía el mismo Lutero. Porque él era medio despreciativo de los judíos. Tenía un pensamiento, porque era el pensamiento de la Iglesia Católica en ese momento, claro. No porque Lutero fuera mala persona, era lo que él aprendió, era la teología, porque claro, porque Roma cuando se tomó, la Iglesia se sentó en el imperio y empezó a gobernar, entonces tenía que buscar una teología que apoye, ¿no? que estaban haciendo lo que Dios no nos mandó a hacer. Porque Dios no nos mandó a gobernar el mundo, nos mandó a predicar el Evangelio. Amén. Entonces crearon una teología en la cual Israel ya no iba más, y todas las promesas del milenio, del reino de Cristo y todo eso eran espirituales, eran para la iglesia. Y que la iglesia va a llevar al mundo a tener paz y va a evangelizar todo el mundo y todo el mundo va a ser cristiano, y entonces cuando Cristo venga ya va a estar todo cristianizado y todo perfecto. Esa es una doctrina que choca con las Escrituras, totalmente. Porque nosotros vemos en Apocalipsis 19 que cuando se abre el cielo y Cristo viene a la tierra, el mundo está con armas para pelear contra Cristo. O sea, no están evangelizados. ¿Dónde están los evangelizados? O sea, el mundo se está volviendo cada vez anticristiano. Sí, es verdad. Cristo viene a un mundo que está gobernado por el anticristo. No viene a un mundo feliz, maravilloso, donde están todos contentos. No, viene a un mundo que está totalmente rebelado mal contra Dios, abiertamente rebelado contra Dios. Porque ese va a ser el efecto del anticristo, va a rebelar a la gente contra Dios claro. Y se va a hacer adorar como si fuera Dios. Un hombre siendo adorado como Dios. Tremendo. Es una blasfemia, el peor desafío a Dios, ¿no? Poner a otra persona en lugar de él. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos este entendimiento, de que Dios tiene un plan para Israel y que lo va a cumplir. Amén. Y nosotros estuvimos hablando extensamente en los capítulos de Apocalipsis. Recomendamos que los busquen y que ahí vean, porque leímos muchas profecías y muchas escrituras. Ustedes saben que hay muchas más escrituras de proféticas de la segunda venida que de la primera. Muchas más. Y todavía no se cumplieron. Donde hablan de una tierra redimida por el Señor y un pueblo, la nación de Israel siendo gobernada por Cristo, y todas las naciones viniendo a Jerusalén a adorar a Dios. Eso todavía no se cumplió, no. Porque hoy Jerusalén todavía no está gobernada por Dios. Entonces, hay mucho para cumplirse todavía. Y nosotros tenemos que, cuando leer, ver bien qué es lo que estamos leyendo y no tomar un texto así fuera aislado. Ahí es verdad, tenemos que ser atentos, buscar con ese temor reverente para que Dios nos lo revele
y que podamos ser entendidos en los tiempos en que nos toca Sí, vivir, sí. ¿no? Que pidamos luz a Dios. Bueno, hermanos, así como la profecía de la primera venida de Cristo se cumplieron al pie de la letra, así será también con la segunda venida, la restauración de Israel, el reino de 1000 años. Debemos ver las señales que Jesucristo dejó. Eso ya lo leíste. ¿Ah, sí? Sí, sí. Perdón, vuelvo. Vamos ahí. Leemos luego, dice Isaías, también de ti, por luz, te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Y aquí nos habla de la obra de evangelización para todas las personas. Dios no hace acepción de personas. Él quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Por tanto, Jesús, antes de irse al cielo, les encomendó a los apóstoles: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Bueno, esto lo dice San Mateo 28, 19 y 20. Así fue necesario que Cristo Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura. Ese es el otro tema, que hasta que no se abra el entendimiento era difícil comprender. Pablo oraba para Claro. que Dios le abriera el entendimiento espiritual a los hermanos. Amén. Para que comprendiese, y les dijo: así está escrito. Y su nombre, Y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. San Lucas capítulo 24, verso 45 al 50. Qué tremendo, ¿no? Que Jesús lo sacó fuera Sí. y le dijo: a predicar el evangelio a todas las naciones. Ahora, cuando leo esto me hace acordar... Y los bendijo. Sí, cómo es, Alberto, pienso que hay una connotación detrás de eso, de que él los sacó. Me hace acordar a cuando Dios lo saca a Abraham de la tienda. Abraham tuvo que salir para poder entender Y ver. a Dios, ¿no? O sea, porque ahí se le Porque abrió Dios le mostró el cielo, el ¿no? cielo, claro. Y acá pasa lo mismo. Su techo estaba ahí cortito, ¿no? Sí. Y Dios le dijo, Es que así somos nosotros. somos escasos. Claro. Es que el ser humano está abollado, está mal, está arruinado, lamentablemente. Qué bárbaro, qué bárbaro. Adán, pobre, es como el chancho. Viste que el chancho no tiene cogote, no puede mirar para arriba. No sé si se dieron cuenta que el chancho no es recto, no tiene como nosotros un cuello que podemos levantar la cabeza. Entonces, Adán es de la tierra y solamente mira a la tierra. Entonces Dios muchas veces nos tiene que sacar, nos tiene que enfocar realmente dónde nos tenemos que ir. Y nuestra mirada tiene que estar puesta en el cielo, en los planes eternos de Dios. Entonces, ahora, como yo hoy te comentaba esta mañana, qué interesante es que la Argentina, desde Jerusalén, es uno de los lugares más lejanos. Ah, sí. Es el Interesante confín eso que de me la contás. tierra. Claro. Porque Jesús dijo que el evangelio iba a llegar hasta los extremos de la tierra. Sí, Alberto, perdóname que por ahí no. Me gustaría, porque para mí fue una sorpresa lo que me contaste, y yo quisiera que también los hermanos sepan. ¿De la casa de oración? De la casa de oraciones. Les comentaba al pastor que estuvimos visitando una casa de oración que hay en Jerusalén, puesta por unos misioneros americanos, en los cuales ellos recibieron el mandato del Señor de orar por todas las naciones, 24 horas al día, 365 días al año. Entonces hay un grupo de hermanos y hermanas que se dedican a eso, viven allí, tienen turnos de 2 horas cada uno, de a 1 o de a 2, y ellos oran por todas las naciones. Están en un barrio musulmán, están ahí de incógnito, en un lugar alto, y han hecho un lugar, tienen un exterior como si fuera un balcón redondo. Entonces han dividido en sectores, y en cada sector, dividido en 12 columnas, así, cada sector apunta hacia un lugar. Y para ese lugar están escritas las naciones que están en esa dirección y la distancia. Y justamente donde está la Argentina, el sector que nos toca a nosotros, es una de las distancias más lejanas. Y nosotros pedimos y tomamos un turno, porque se puede pedir, porque hay voluntarios, o sea, hay personas que quieren ir a orar, claro. Y pedimos un turno de 2 horas y estuvimos 2 horas orando y adorando en ese lugar. Y hacia todas las naciones, porque ellos se dedican a orar por Israel, por el gobierno, tienen todos los gobernantes, todo allí, y aparte por todas las naciones, ¿no? Y viene gente de cristianos, evangélicos, de todas las naciones,
porque... Qué interesante, ¿no? Muy bueno. Pero es algo que no se publicita porque no se puede publicitar. Claro. Encima está en un barrio musulmán. Están en un lugar prohibido ser cristianos. Y nosotros nos mandamos y, bueno, no nos miraban muy amablemente los musulmanes, pero bueno. El Señor nos guardó. Amén. Entramos y salimos. Importante. Amén. Pero lo importante es eso, que el Evangelio llegó hasta los confines de la tierra. Amén. Lo que dijo Jesús que tenían que hacer, se cumplió. Amén. ¿Cómo podemos ver que la palabra del Señor se cumple? Amén. Tardó. Sí. Sí, porque el Evangelio a la Argentina llegó hará 200 años, Sí, 300 años. Sí, es algo nuevo acá. América. Sí, América. Claro. Digamos, en 1500 se descubrió América, así que hace menos de 500 años que llegó el Evangelio, de alguna manera. Exactamente. Quiere decir que pasaron 1500 años para De que silencio, se cumpla claro. esa palabra. Entonces, si uno se paraba en el año 1400, podía decir, la palabra de Dios no se cumplió, porque no se llegó hasta el fin del mundo. Sin embargo, en el transcurso del tiempo Dios va cumpliendo. Porque los planes de Dios son eternos. Amén. Amén. Bueno, Jesús es la luz del mundo. Y Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Amén. O sea, qué tremendo, ¿no? Porque nos pasó y nos delegó a nosotros esa confianza y esa bendición. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 14 al 16. Nos habla sobre esto. Qué importante, antes ¿no? de seguir, vamos a los Que saludos. la misión de la iglesia no es alumbrarse a sí misma, No, alumbrarlo. sino alumbrar a los que están en tinieblas. Amén. Que a veces nos olvidamos y nos regocijamos. Mutuamente. Yo te alumbro un poquito a vos, ay, qué linda luz, ay, qué linda luz, ay, qué linda lamparita, qué linda la lamparita de Cristian. Y nos quedamos acá entre nosotros. Mirando la lamparita. Más Lucado tiene una parábola de las velas que están todas en el paquete y un día se corta la luz y ninguna vela quería salir del paquete. Todas querían quedarse ahí en el paquete, todas querían estar enteras, completas. Y las velas son para alumbrar y para que se gasten, porque cuando vos prendes una vela también se gasta. Obvio. Y ninguna vela que quería salir del paquete de la vela porque no querían alumbrar, porque querían mantenerse puras. Enteritas. Bueno, y a veces a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Queremos mantenernos puros y no queremos juntarnos con nadie para compartir la palabra, pero eso no es así, porque el hecho de que tomemos contacto con personas que no creen no nos va a contaminar, todo lo contrario. Porque la luz vino al mundo y las tinieblas no prevalecieron. No. Hermano, la luz frente a las tinieblas siempre vence. Sí. No hay ni una posibilidad de que las tinieblas avancen contra la luz. Entonces lo que tenemos nosotros es más poderoso. Amén. Mucho más. Así que, Amén. Bueno. Así que bueno, Cris, vamos con los saludos. Amén. Vamos Saludo a leer uno. algunos comentarios que nos están dejando acá. Agradecemos a cada uno de los que nos están viendo y nos están acompañando con su mensaje también. Beatriz Elisa Cagnolo nos dice muchas bendiciones, expectante. Clara Borges Herrera, bendiciones hermanos. Adriana Verónica Lisa, Dios los rebendiga. Qué privilegio tenemos de escuchar la palabra de Dios. Gracias, Jesús. Y Noemí Carballo, bendiciones hermanos, hermosa la palabra que están compartiendo. Dios le bendiga. Ahora vamos por el lado de Facebook. Lucía Magnati nos deja su saludo. Vivi Valen, Dios los bendiga hermanos, acá escuchándolos con Oscar, muchas bendiciones. Amén. Juan Morel, paz, pastores, hermosa enseñanza. Marcela Gracias. Rivero, paz, hermano Marcelo de Montechico. Amén. Así Gloria a nos Dios. deja este mensaje. Amén. Sebastián Lizarraga, hola hermanos y siervos. Gloria Y a Dios. Flaco Juan, hola pastor Alberto y pastor Andrés, saludos. Bendición. Esos son todos los mensajes. Bueno, les recordamos que todo queda subido para que puedan verlo ahí, como decía Alberto, que bueno, para que puedan volver a ver el tema de Apocalipsis y todos los demás Amén. temas. Todo eso está en las redes sociales, en Facebook y en YouTube, para que puedan ahí refrescar la información. Así que bueno, agradecemos a cada uno de los que nos dejan su mensaje y a aquellos que no, que se sumen también, así los podemos ver y saludar Amén. desde acá. Así es. Gracias, Cris. De nada. gloria a Dios. Seguimos. Amén. El cumplimiento de la misión. La última parte del poema de Isaías 49 dice: Así he dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Tenemos aquí el cumplimiento de la misión. Dios promete que la obra del siervo será terminada. Su siervo será finalmente el centro de las naciones de la tierra. Las naciones de la tierra lo reconocerán como el escogido de Jehová, reconociéndolo como soberano de toda la tierra.
Pero es interesante que ese Rey soberano, cuando estuvo la primera vez aquí en la tierra, no fue reconocido, sino menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, pero al fin será reconocido por todos. Y cuando Cristo sea reconocido por todos, nosotros también seremos reconocidos como los suyos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto lo dice Colosenses capítulo 3, 1 al 4. Bueno, acá tenemos algo bien claro, que no es el tiempo ahora de recibir reconocimiento. No nos van a reconocer como cristianos en este tiempo. Claro. ¿Por qué? Porque el mundo es enemigo de Dios. Y si este mundo desechó a Cristo, también nos va a pasar a nosotros. Claro. También vamos a ser despreciados, desechados, abominados. Y no debemos sentirnos fracasados o frustrados, sino todo lo contrario. Es indicativo, como decía Pedro, de que estamos cumpliendo con la misión. Claro. Estamos continuando con la tarea que hizo Cristo. Pero por ahí quería también agregar ahí algo, Alberto, y es cómo se cumple la palabra. Qué increíble la palabra de Jesús cuando dice, no, el que ama la vida la perderá, pero el que la pierde por causa de mí se la hallará. Entonces me habla de que si yo quiero seguir a Jesús, si tú quieres seguir a Jesús, debemos renunciar a todo lo nuestro y vivir para Él. Porque solamente así podemos hallar a Él, ¿no? Y que no importa cuánto yo pueda perder con tal de ganar a Cristo, ¿no? Y garantizarme esa vida, como le dijo a Esmirna, ¿te acordás? Dice, mirá, de la primera muerte, o sea, no le dio promesa de que lo iba a salvar, pero sí de la segunda. O sea, vos la vida eterna la tenés garantizada. Sos hijo, pero sé obediente. ¿No? ¿Qué cosa? ¿No? O sea que esa palabra para el hombre natural ahí está, es chocante porque vos le estás pidiendo que renuncie a todo lo natural. Claro. Y como no ve lo eterno, es como que cree que se queda sin nada. Claro, porque si vos me decís, bueno, mira, vos tenés que renunciar a todo lo que vos sois y lo que vos tenés. Entonces, ¿y qué hago? ¿Qué soy? ¿Y no, es que Cristo nos da una vida mejor. Claro, nos garantiza Él. Una vida mejor. Claro. No es que vamos a quedarnos con una mano atrás, una mano delante, el costado de la ruta, haciendo dedo. Sino que todo lo que hagamos y todo lo que disfrutemos y todo lo que vivamos, lo vamos a hacer de otra manera totalmente diferente. Claro, en otros valores. Sí, y que lo vamos a disfrutar verdaderamente porque Dios nos va a dar esa calidad de vida. La vida de Dios no tiene nada que ver con la vida humana. La vida humana es frustrante. Gracias. Este mundo, todos, los ricos cuando llegan al final de su vida quedan frustrados, los pobres quedan frustrados, los que han luchado quedan frustrados, porque este mundo no se logra nada, este mundo es pasajero, es temporario. Entonces es muy frustrante trabajar toda la vida, ¿para qué? Para nada, para que al final me muera. ¿Cuál es? ¿Qué sentido tiene una vida así? Trabajar, amontonar, tener todo y de repente, ¡pum!, se terminó todo. Y no queda más nada. Ahora, decime la verdad, ¿es una vida alegre? No. Y es así, Alberto, lo dice David en el 39. ¿Sí? Hazme saber, le dice a Dios, Jehová mi fin, sepa yo cuán frágil soy, sepa yo la medida de mis días, y con mi edad es como nada delante de ti. Y sigue diciendo, ¿no? En vano se afana el hombre y amontona riqueza y no sabe quién la recogerá. Por eso la vida del mundo es frustrante. Porque no hay recompensa. No tiene sentido esforzarse para tener un montón de cosas y después que se deshaga todo y no quede nada. En cambio, nosotros no, porque nuestra perspectiva es de una vida eterna, Amén. Una vida para siempre. Entonces nosotros hoy empezamos a vivir una vida que durará por siempre. Entonces ya tenemos otros valores. Amén. Entonces podemos soportar que acá no tengamos esto porque sabemos que después lo vamos a tener. Lógicamente, si mi vida es acá, es corta y no tengo esto, y es corta y se me acaba el tiempo, ¿qué voy a pasar? Me voy a desesperar, me voy a frustrar, o voy a hacer cualquier locura para tenerlo, o voy a vivir llorando en los rincones porque no pude tener lo que quería tener, porque mi vida se me acaba. Ahora, si mi vida es eterna, ¿cuál es el problema? ¿No lo tengo ahora? Lo tengo después. Entonces, en definitiva, la vida que Dios nos da es mucho más abundante. Amén.
Amén. Eso es lo que el hombre natural no puede Le entender. cuesta entender, Porque claro. primero me tengo que convertir a Cristo. Amén. Tengo que creer en el Evangelio. Entonces ahí recibo vida y ahí recibo luz. Amén. Si lo veo con los ojos naturales, No. es locura. Claro. Ese es el problema. Dice, porque el anhelo el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Esto dice Romanos capítulo 8, verso 19 al 25. ¿Ves que Pablo dice que está corrompida la creación? Sí. No, y aparte, y nosotros como hijos de Dios podemos ver a través de la fe lo que Él nos tiene prometido. Claro, y en pero esa dice fe- Pablo, aún la creación anhela Sí. algo mejor. Sí. La creación, los Increíble. pájaros, los animales, las Todo. plantas. Ellos están esperando la redención. Y nosotros no. Tremendo. Somos peores que los animales, que las plantas, porque ellos Pero, saben Alberto, que este tiempo se cayó la creación, pero que va a haber una Ahora restauración. yo digo, algo hay, porque mire lo que voy a decir, ¿no? Cuando vino el tsunami, dice que los animales huyeron, sabían. Ujú. Y el hombre, que con toda su inteligencia, con todo lo que tiene, ¿cuánta Bueno, gente murió? pero adentro del arca, aparte de Noé y la familia, ¿quiénes entraron? Los animales. ¿Y, ven? ¿Y la gente? ¿Quiénes fueron más inteligentes? Qué bárbaro, ¿no? Porque Qué los bárbaro. animalitos no tienen maldad. Qué bárbaro. Los animalitos no... Ellos cumplen con su... Y ya está. Vos fíjate que los animales no matan por matar, matan para comer, ¿viste? O se sienten amenazados. Pero si no, tienen ellos maldad. no tienen maldad, ¿no? Entonces Dios los mueve como Él quiere. Qué bárbaro. El único ser creado acá en la tierra que Dios Somos no lo puede nosotros. mover somos nosotros. Gracias a Dios que no salió al encuentro, porque... Y claro, porque Pero seríamos porque uno nos más de esos cambió perdidos. el corazón. Gloria a Dios. Nos dio un corazón nuevo. Amén. Y una Y- perspectiva eterna, ¿no? Para poder Totalmente. vivir. Nos dio una visión Hermoso. de la vida, como dice Pablo. Anhelamos hasta un cuerpo nuevo. Ujú. ¿Cuántos problemas nos trae este cuerpo? Sí. Y hoy, con las enfermedades, con el Oh. virus, ¿no? Pero tenemos un cuerpo nuevo. Gloria a Entonces, Dios. ¿qué pasa? Ay, va a venir el virus y me va a matar. Y bueno, si Dios me va a dar un cuerpo nuevo. ¿Cuál es el problema? Vos estás loco. Vos querés morirte. No, yo no me quiero morir. Pero si me muero, ¿cuál Sí, es el problema? Claro. La muerte para mí no tiene, no es el fin. Ese es el problema, que el hombre natural, la muerte es el fin. Claro. Y nosotros no es así. tenemos fin. No. Tenemos vida eterna. Amén. 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 Gloria a Dios, ¿no? Amén. Bueno, tomen en cuenta que en los últimos tiempos vendrán personas que solo pensarán en sus malos deseos, se burlarán de ustedes y les preguntarán, ¿qué pasó con la promesa que Cristo regresaría? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual que cuando el mundo fue creado. Esa gente no quiere darse cuenta que hace mucho tiempo Dios creó los cielos y la tierra. Con solo dar una orden, Dios separó la tierra de los mares, también usó el agua del diluvio para destruir el mundo de esa época, pero con ese mismo poder, Dios ha dado la orden de que en el momento indicado los cielos y la tierra que ahora existen sean destruidos con fuego, serán quemados cuando llegue el día en que Dios juzgue a todo y destruya a los que hacen el mal. Además, hermanos míos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes para que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos le obedezcan. Pero cuando el Señor regrese, vendrá como cuando un ladrón entra a una casa a robar. En ese día, los cielos desaparecerán en medio de un ruido espantoso. Las estrellas serán destruidas por el fuego y la tierra y todo lo que en ella todo lo que hay en ella desaparecerá. Ya que todos serán destruidos de esa manera, ustedes deben obedecer solo a Dios y hacer el bien y esperar con ansia el día en que Dios juzgará a todo el mundo. Ese día el fuego destruirá los cielos y derretirá las estrellas, pero nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva que Dios ha prometido, donde todo será bueno
y justo. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3 al 11. Qué tremendo, ¿no? La revelación del Espíritu. Gloria a Dios. ¿No? Cómo los encaminó a los apóstoles. Amén. Y usó a los apóstoles para direccionar a la iglesia de ese tiempo, ¿no? Amén. Porque recordemos que esas palabras no fueron escritas para nosotros, sino para los hermanos que vivían en la época de Pedro, Sí. ¿no? Primariamente. Sí. Y era una época de persecución tremenda. Y cómo Dios usó a estos hombres para alentar el corazón Amén. de esos hermanos que no se desanimaran, porque parecía una locura ser cristiano en ese momento. Era la pérdida de todo, era un desastre, ¿no? O sea, dice, somos la escoria del mundo, eran vistos como los peores, los cristianos eran los peores. No había peor que ser cristiano, era como un insulto. Entonces, una plaga, dice. Estos son una plaga, dijeron ahí al procurador, le dijeron, ahí vino esta plaga que anda por todos lados, de estos cristianos. Eran considerados algo pésimo. Sí. Pero qué bueno que el Espíritu Santo los alentó, direccionándolos con la mirada puesta en la eternidad. Lo mismo pasó cuando Pablo aclara el tema de la resurrección, ¿no? Que había muchos que estaban preocupados, ¿no? Y Pablo aclara ahí en Corintios, ¿no? Que 1 Corintios 15, claro. Y los griegos no creían en la resurrección del cuerpo. Los griegos creían en que el alma iba a vivir, pero no el cuerpo. Ellos decían que el cuerpo era malo y que tenía que ir a la destrucción. Sin embargo, Dios creó el cuerpo y no lo va a desechar, lo va a transformar. Es que todo lo que Dios hizo era bueno. A causa del pecado el hombre se corrompió. Exactamente. O sea, qué bárbaro. Y Dios le va a devolver al hombre un cuerpo sin pecado. Ahora digo, qué poderoso es el Dios que Amén. tenemos. Es increíble, ¿no? Porque Él puede llamar las cosas. ¿Cómo se cumple, no? Llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, Y Andrés, ahí lo dice Pedro, con una sola palabra creó los cielos, separó el dividió mar de la tierra. Trajo el diluvio. Trajo. O sea, Dios es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Pero bueno, qué bueno que nosotros no solamente creamos que Dios es todopoderoso, sino que aparte es Señor, dueño y amo, y hace lo que quiere, cuando quiere, a donde quiere, y no tiene que pedirle permiso a nadie, ni tiene que rendirle cuenta a nadie, ni tampoco necesita que nosotros lo aconsejemos. Nosotros tenemos que ir a Él. Él. Nosotros necesitamos a Claro, Él. por eso tenemos que ir a Él. ¿Entendemos? Sujetos a Porque Él. el problema que chocamos es con la soberanía de Dios. ¿No? Porque con el tema de la muerte pasa eso. ¿Y por qué se murió? Y bueno, pero Dios decide cuando alguien se muere, porque Dios decidió cuando nacimos. Claro. Ninguno de nosotros nacimos porque quisimos. Y es mentira que papá y mamá nos dieron la vida cuando querían, porque ¿cuántos matrimonios quieren tener hijos y no pueden? Claro. O sea, la concepción es un milagro, es una obra es un de regalo Dios. de Dios. Es un regalo de Dios. Claro. Por eso dice que herencia de Jehová son los hijos. Amén. Entonces, si nacimos por la obra de Dios y Dios nos dio vida, Él es dueño de nuestra vida. Amén. Eso es lo que el hombre no quiere. Porque el hombre dice, no, yo soy dueño. No, no sos dueño de nada. No somos nada, somos hechura suya. Amén. Y por lo tanto, si Dios tiene soberanía para hacernos, también tiene soberanía para quitarnos. Amén. Eso es lo que dijo Job. Sí, Dios dio, Dios quitó, sea Dios el nombre de quitó. Dios. Y sea el nombre de Dios glorificado. Por eso, entonces, si nosotros consideramos, no importa el medio que Dios use para que nuestra vida terrenal termine. Algunos de una manera, otros de otra, a veces usa una cosa, usa otra. Algunos antes, otros después. Dios es soberano. Esteban y Pablo, los dos sufrieron ser apedreados. Uno lo mataron, al otro no. ¿Por qué? Bueno, ahí está la soberanía de Dios. Dios decidió que uno se vaya con el Señor y el otro quede para dar testimonio de la verdad. Entonces, ¿cómo nos cuesta reconocer que nuestra vida está en las manos de Dios? Totalmente. Que no podemos añadirle un codo a nuestra estatura, menos vamos a poder añadir ni un día. Están debatiendo ahora de Maradona, que no se tendría que haber muerto. Pero se murió. ¿Cómo se? ¿Le llegó la hora? No, porque hicieron mal las cosas. Sí. Bueno, ese es el método que Dios utilizó. Ya la vida no se la devuelven. Por eso, si nos ponemos a mirar qué pasó, bueno, no sabemos qué pasó, pero sí sabemos que le llegó la hora. Y si Dios hubiera querido que viva, esas circunstancias hubieran sido diferentes. Dios hubiera sacado a luz las cosas que estaban sucediendo mal y las cosas hubieran cambiado. Entonces nosotros a veces no cuestionamos la forma del gobierno de Dios sobre la humanidad. Amén. Y eso es algo que nunca nos va a ayudar, porque siempre eso nos va a alejar de Dios. Amén.
Sí, sí. En vez de quebrantarnos y entregarnos y rendirnos y decir, Señor, mi vida está en tus manos, que sea lo que tú quieras. Eso es lo mejor, porque eso trae paz, trae descanso, Amén. trae gozo al alma. Saber que estamos en las manos Del y que Señor. nada malo nos puede suceder. Amén. Bueno, vamos al Seguimos. cuarto punto, un Vamos. poquito Sí, sí, más. tenemos. Jesucristo, el discípulo, ¿no? Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mi mejilla a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos, ¿no? Esto lo dice Isaías 50, capítulo 4, al verso 6. Es un poco el proceso que le tocó pasar a nuestro Señor, ¿no? Aclaremos que mesar la barba es tirarla. Es tirarla, sí, y, Y duele, ¿eh? Y duele, obvio, por la Y raíz. el esputo son escupidas. Sí, Escupir, es lo que pasó al y Señor. lo hicieron, Amén, literalmente. sí. Entonces, podemos ver que él aceptó la disciplina, ¿no? O sea, no, como parte del proceso que Dios utilizó para purificar de tal modo que siendo, o sea, esa es la otra parte que por ahí a veces nos cuesta, que siendo un ser justo, santo y puro, padeció lo que padeció. Por eso también, ¿no? Hebreo termina diciendo, y por lo que padeció, aprendió y vino a ser autor de eterna salvación para todo lo que le obedece. Y ahí nos quedamos así, Alberto. Sí, pero era necesario. Era necesario. Y el Señor lo aceptó el trato, Ajá. ¿no? Porque a veces nosotros queremos el fruto, pero sin el trato. Ujú. Porque le dice que la disciplina no es causa de gozo, sino de tristeza, pero después produce un fruto bueno. Así es. Ujú. Entonces, Jesús, aunque no tenía pecado, tuvo que experimentar un trato de Dios, Sí. nada más que él no tuvo que ser castigado, porque él no desobedeció. Pero el tratamiento, sí, lo puso porque la a disciplina significa enseñanza, Ujú. entrenamiento. Entrenamiento, ¿no? exactamente. ¿Por qué un jugador de fútbol necesita un entrenador? Bueno, para perfeccionarse. Claro. Y Jesús se perfeccionó como hombre, Amén. no como Dios. Ujú. Ese es nuestro error. Lógico, Dios como Dios no necesita ser perfeccionado. Pero Dios en cualidad de hombre, sí, Qué bárbaro, ¿no? para venir a ser Autor de eterna salvación. nuestra salvación. Amén. Era necesario, todo el proceso para salvarnos. Nada más que para eso soportó Jesús todo el trato. Amén. Para salvarnos, nada más. Porque no era por él mismo, sino por nosotros. Amén. Por eso dice aceptó la disciplina. En este tercer cántico, en el capítulo 50 de Isaías, encontramos al siervo hablando de la capacitación que el Señor había hecho en él, ¿no? Preparándolo para los sufrimientos que tendría que soportar. En este pasaje se menciona mucho más claro los sufrimientos de Cristo en la obra de la salvación de los hombres, aunque los vamos a ver mucho más claro en el capítulo 53. La disciplina es el camino al servicio verdadero. Qué concepto ¿no? Interesante. Que a veces queremos servir, pero no queremos ser disciplinados. Sí, en este pasaje el siervo de Dios habla de su sometimiento a Dios como un alumno, ¿no? Como uno que se sujeta a un proceso de adiestramiento para prepararse bien para la tarea que tiene que realizar. El Señor Jesús escogió 12 y los preparó para servir a Dios. Los llamó discípulos, disciplinados, ¿no? O sea, porque la palabra discípulo significa eso, una persona puesta en disciplina. Pero el problema de las palabras es que cambian con los tiempos. Y hoy la palabra disciplina pasó a ser una palabra mala. Pareciera, ¿no? El concepto cultural de hoy, el castigo, la disciplina y todas esas cosas quedaron como algo malo, algo represivo, algo que produce, que es feo, que le quita la libertad a la persona. Sí. O sea, hubo todo un proceso en estos últimos 20, 30 años de adoctrinamiento de que la disciplina es mala. Y sin embargo, si no hay enseñanza, nadie puede aprender nada. Es algo totalmente contrario. Nadie nació sabiendo, todos tuvimos que ser enseñados. Amén. Entonces es imposible. Si yo no recibo ningún tipo de disciplina ni de instrucción, ¿qué voy a hacer? Claro. Un inútil. Sí, es como justo vos hoy decías acerca del anteojo, ¿no? Al chico cuando le enseñan y después que cada uno saque su conclusión del anteojo. Bueno, hoy la educación no le dice al maestro que no le puede imponer. O sea, no puedo decir que esto es un vaso
así, absolutamente, porque se va a sentir lastimado y herido en su pensamiento, y entonces él tiene que decidir. Pero si esto es un vaso, ¿qué puedo decir yo? Es un vaso. ¿Cómo no lo voy a imponer? Claro. Si esto es un absoluto. Claro. Esto es un vaso. No puede ser otra cosa. Bueno, Entonces, ¿cómo a un niño lo vamos a formar? Entonces, el niño no tiene absolutos, y al no tener absolutos, al ser todo relativo, le quitan la posibilidad de considerar un ser absoluto como es Dios. Claro. Porque el concepto de Dios es un Es concepto absoluto. Amén. Entonces, ya preparan a los niños Para- en contra de Dios. Porque entonces, ¿cómo? ¿Y Dios qué? ¿Por qué Dios tiene que decir cómo son las cosas? Si yo decido. Yo decido lo que es bueno, yo decido lo que es malo, yo decido lo que hago, yo decido si soy hombre, yo decido si soy mujer, yo decido si soy una planta, yo decido todo. Entonces, La autopercepción. pero es un concepto totalmente Qué antinatural. Pero corrompido total. Sí, pero aparte necio. Qué va. Porque vuelvo a repetir, por más que yo diga lo que diga, esto va a ser un vaso siempre. Sí. Así yo lo llame de otra manera, Como sea. lo vea de otra manera. No va a dejar de ser No va a lo que dejar- es, ya. no cambia. Entonces, es una necedad realmente. Y lamentablemente hoy la educación se ha convertido en una herramienta para embrutecer Sí. a la juventud. Qué Y bien. los padres cristianos tienen que enseñarle A los diferente hijos, sí, a los hijos. totalmente. Tienen que destruir esa forma de ver las cosas, porque es una forma perversa y equivocada. Totalmente. En la vida hay cosas que son sí y no. No hay No hay, más o menos. no hay grises, digamos, blanco o negro. Exactamente. ¿no? Y el niño tiene que entender eso. Amén. Por eso hablábamos que nosotros fuimos formados así en nuestra cultura cuando éramos nuestro niños. Entonces no nos asombrábamos cuando nos decían, no, esto no, Claro. no, esto sí. En cambio ahora un niño dice, no, ¿y por qué no? Ya automáticamente no recibe la disciplina, no recibe la enseñanza. Es terrible la destrucción, porque eso que se forma de chicos para sacarlo después, Andrés, es muy difícil, ¿eh? Sí. Yo le doy gracias a Dios que nuestros padres nos formaron bien. Gracias. Pero hoy, ¿qué dice la sociedad? Que nuestros padres fueron déspotas, que nuestros padres Tiranos. nos formaron mal. Sin embargo, miren cómo vivimos nosotros y cómo vive la juventud ahora. Entonces, por los frutos lo conoceréis. Claro. Entonces, Jesús fue formado por Dios, con una disciplina estricta. Estricta. ¿Eh? Amén. Ahora sí. Vamos. Nosotros asociamos la palabra disciplina con la idea de castigo y corrección dirigido a enseñar y adiestrar. Nosotros, débiles seres humanos, necesitamos esa forma de disciplina, pero no el siervo perfecto que no conoció pecado. La disciplina de la que habla este pasaje es la enseñanza que produce el carácter y la capacidad deseada. Es una disciplina aceptada voluntariamente, de la misma manera que un estudiante de medicina se somete a las autoridades de la Facultad de Medicina para ser capacitado como médico. El siervo se sometió voluntariamente a la autoridad de Dios para ser capacitado para la obra de Dios aquí en la tierra. Esto de la autopercepción es como si alguien dijera, bueno, yo me autopercibo médico, Sí. así que te voy a operar. Ah, sí. ¿Quién se dejaría operar? por un No, médico? salgo corriendo. No, vos sabés, perdón Alberto, recién venía, crucé el puentecito y venía caminando un médico muy conocido, que es como un gastroenterólogo de la especialidad del tipo. No sé qué andaba haciendo caminando por ahí, ¿viste? Y puede caminar como cualquiera. Claro, pero vos sabés que yo tengo tanta buena referencia porque operó a familiares míos y trató a tanta gente y ha operado y ha salvado vida, que tenía ganas de saludarlo, decirle Dios te bendiga. Eso Claro. era mi deseo de querer decirle. Pero justo iba a entrar al puentecito y él iba a cruzar caminando y no me atreví a frenarme para decírselo. Y yo digo, y es un médico, ¿no? Pero estoy seguro que para llegar a ser lo que él fue, él se tuvo que autodisciplinar en todo lo que le han enseñado para lograr ser lo que es. No autodisciplinarse, No. tuvo que aceptar Eso. lo que los maestros le impusieron, las prácticas que le pusieron, Claro. todas las cosas que tuvo que cumplir para llegar a probar y ser considerado un médico. Claro, totalmente. Entonces, el autopercepción o el conocimiento, ¿no? Autodidacta, esa es la palabra, es falso. Es No me jodido, puedo no. enseñar a mí mismo. No. Como un ignorante que soy, puedo enseñarme. A ver, razonemos. Claro. Un ignorante no me puede enseñar, porque entonces voy a seguir siendo ignorante. Claro. Yo necesito personas que tengan un conocimiento y que me lo impartan. Amén. Entonces, y el castigo no tiene que ver con la disciplina. El castigo es fruto de mi desobediencia.
O sea, el castigo viene cuando yo desobedezco. Si yo obedezco, ¿qué castigo hay? Si yo voy a la escuela y me porto bien, ¿me van a dar amonestaciones? Bueno, ahora no sé si dan amonestaciones, creo que ya no dan más. Pero si vos jugás a la pelota bien y no violás las reglas del partido, ¿el referee te va a sacar de la cancha? No. ¿El entrenador te va a sacar de la cancha? No. Ahora, si vos violás las reglas, ¿te van a sacar? Obvio, Claro que sí. obvio. ¿Pero para qué? Para que te arrepientas. Para que termines con esa actitud de rebeldía, claro, que trae perjuicio para tu vida y para todo el resto, claro, de las personas. Claro. Entonces, la disciplina en sí es lo que hace el entrenador. Bueno, vamos a correr. No, tengo a correr. ¿Cómo que no tengo Claro, claro. Yo recuerdo en un programa que habían hecho hace muchos años que preparaban jóvenes para el fútbol. Sí. En una casa los concentraban y el que salía ganador, 1 o 2, iban a jugar a un equipo importante. Mirá. Y tuvieron que estar como 1 mes o 2 meses concentrados. Y les cortaron todo. 0 familia, 0 diversión, 0 todo, 0 alimentación, todo. Y muchos renunciaron. No querían. Soportaron. Decían, pero yo quiero estar en mi casa. Pero vos querés, sí, yo quiero jugar al fútbol, pero quiero estar en mi casa. Pero no podés estar en tu casa porque tenés que... No. ¿Y qué tengo que hacer? Renunciar, y renuncio, y se iban. Porque no aceptaban La disciplina. el trato para, claro, llegar a hacer lo que ellos querían ser. Claro. Entonces, qué importante que entendamos que si queremos ser siervos de Dios, que dejemos que Dios nos trate. Amén. Y nos forme. Amén. Él lo va a hacer. Amén. Si es el alfarero. ¿Sabrá hacer vasos? Oh. Bueno, aquí el siervo, cuando habla con su señor, utiliza un nombre que hasta aquí no había utilizado, Adonai, Jehová, que se traduce generalmente Señor, Dios, indicando la superioridad y autoridad de Dios con respecto a su siervo. El siervo se sujeta a la autoridad de Dios como discípulo y de esa manera puede ser enseñado y capacitado por Dios. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 29 al 30. Debemos tener un corazón humilde y sujeto delante de Dios para poder aprender a servir en su obra. Si tenemos un corazón sujeto a Dios, también podremos sujetarnos a los hombres que el Señor ponga para guiarnos en el camino y en el servicio. El Señor dijo que aprendiéramos de la actitud de Él como era su corazón. El yugo habla de la dependencia. No somos independientes, no podemos hacer lo que nos da la gana, no, de ninguna manera. Estamos unidos por un yugo, ¿no? O sea, por un palo sería el yugo, un palo, una madera que cruzaba, ¿no? Al Señor, y Él es el que manda, ¿no? ¿Manda Cristo en nuestra vida? Si es así, se va a ver en nuestra reacción cuando nos manden a hacer algo, ¿no? Vos sabés, Andrés, que hoy hay muchos ministros que se pusieron solos porque no soportaron esto, se fueron. Sí. Es lo que nosotros, hermano, lo que nosotros decimos que agarran el cuerno y se ungen solos, ¿no? O sea, no están sujetos a un ministerio o algo. Porque no soportan la disciplina. Claro, claro. Yo he escuchado a uno muy, muy conocido, no voy a dar el nombre, pero que dijo que él se fue de la iglesia donde estaba, al principio donde nació, porque no estaba de acuerdo con el pastor. Y se puso su propio ministerio. Ahora yo digo, que es tremendo, porque lo que nace así sabemos que... Bueno, después hubo un fracaso terrible, un escándalo, muy conocido el hombre. Pero yo cuando escuché eso dije, ahí está el origen. O sea, porque se celebraba el Día del Pastor, entonces todos hablaban, era un programa de televisión. Y él dijo, mi pastor, yo tuve muchos años enojado con mi pastor. Y medio como que se le daba pena de haberse enojado con el pastor de él y no haberse sujetado. Entonces, qué triste es eso, ¿no? Lo mismo le pasa a un hijo cuando se rebela y se va de su casa y capaz que no lo ve más al padre. Y después, bueno, cuando pasan los años, ¿por qué lo habré dejado a mi papá? Pero un hijo que se rebela de su padre y se va de su casa, va a la ruina, va al fracaso. ¿Por qué? Porque no acepta disciplina. La persona que no acepta disciplina no puede aprender. No puede aprender. No puede aprender, esa es la verdad. Entonces, que Dios nos ayude, ¿no?, a tener un corazón, como dijo Jesús, manso y humilde. Por eso cuando la colimba, para formar un corazón obediente, nos hacían hacer cosas que a veces parecían una locura. Pero requería obediencia, sí o sí. Claro.
Nos mandaban a un lugar donde estaba lleno de cardo para que nos tiremos cuerpo a tierra. Y lo tenías Y que nosotros hacer. queríamos tirarnos a En la costadito. tierrita, claro. No, pero ¿para qué? Para quebrar esa independencia. Y nos tirábamos cuerpo a tierra y cuando no bajábamos los pies nos golpeaban para que lo hagamos. ¿Pero para qué? Para que cuando porque yo un momento me rebelé, le dije, ¿por qué no nos hacen estas cosas? Entonces el instructor me dijo, bueno, lo estamos preparando para la guerra. Y en la guerra, si ustedes no andan todos juntos, los van a matar. Y si ustedes se tiran cuerpo a tierra y levantan los talones, el casco le cubre todo el cuerpo, pero si ustedes levantan los talones, le vuelan los talones y no sirven más para nada. Es verdad. O sea, lo que le estamos haciendo no es malo, es bueno, es para que ustedes vayan a la guerra y salgan victoriosos. Y yo siempre me acuerdo de esa palabra. Alberto, sí, ahora que vos me decís, tenemos un hermanito que estuvo en la guerra de Malvinas, y yo, la mitad del escuadrón que él pertenecía, de Montequén, murieron. Y le digo, ¿vos cómo te salvaste? Me dice, yo estaba muy preparado, porque yo ya estaba para salir y tenía toda la instrucción encima, y esa instrucción me salvó. ¿Sí? Y él me contaba cómo ellos escapaban, porque los venían persiguiendo a los tiros. Y dice, y la instrucción me salvó, si no yo tendría que haber muerto. Bueno, y de hecho muchos murieron porque no estaban en condiciones. Claro, muchos pibes más jóvenes que entraron, él estaba para salir y lo volvieron a meter adentro. Y nos guste o no nos guste, el ejército inglés vino mucho más preparado. Preparado, exactamente. Y el resultado estuvo a la vista. Claro. Y así nos va a pasar en la vida espiritual y en la guerra espiritual. Sí. Porque estamos en una guerra espiritual. Amén, permanente. Y queremos vencer la guerra espiritual. Amén. Pero si no somos disciplinados, si no somos obedientes, Que el Señor nos si no somos sujetos, Amén. ¿qué guerra vamos a ganar? Es imposible. Por eso termino de leer acá, el Señor Jesucristo estaba esperando todos los días las órdenes que le daba su Señor, el Padre. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, dice San Juan capítulo 10, versos 17 y 18. Si guardareis mi mandamiento, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. San Juan 15, 10. Las palabras son muy profundas. Miren, si guardan mi mandamiento, permanecen en mi amor. Amén. Así como yo, mira, Jesús dice así, yo guardo los mandamientos de mi Padre. Y permanezco en su Y entonces permanezco en su amor. Amén. Qué profundidad que hay acá, ¿no? Porque nosotros decimos, ¿cómo hago para permanecer en el amor de Dios? Bueno, guardemos los mandamientos. ¿No? Si Dios nos manda a hacer algo, hagámoslo, seamos obedientes, rápidos para obedecer. Amén. Y acá le dice, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para quitarla. Yo lo hago voluntariamente. Acá nadie me está obligando a nada. Qué ejemplo. Y en la noche más terrible de Jesús, él fue y se quebró delante del Padre. Y dijo, Padre, si es posible, pasa esta copa. Sí. Pero No se haga mi que no se haga mi voluntad. Amén. Qué actitud de obediencia. Amén. Porque era para salir corriendo. Sin embargo, Sin embargo, el Señor, y en esa oración, Él murió amén. a su voluntad. Desde ahí, por eso Él se levantó y dijo, ya está todo hecho. Y los discípulos no entendían, pero dijo, ya está. ¿Qué ya está? Ya está. Ya estaba decidido que iba a la cruz. Y desde ese momento que dejó de orar, fortalecido por Dios, porque Dios envió un ángel Sí. y lo fortaleció, Jesús ya no volvió para atrás. No. A pesar de que le hicieron lo que le hicieron. Ahora, qué maravilloso, Alberto, porque va a la muerte y cuando se levanta y él viene, viste, antes, cuando finaliza ya Mateo, ¿no? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, como ya la posición cambió, pero requirió de Pero había que pasar por Exactamente, de esa disciplina, de ese sacrificio, de esa sujeción. Como dice la canción, para llegar al monte de la gloria es necesario pasar por el Calvario. Nosotros queremos hacer un puentecito y queremos pasar a la gloria sin pasar por la cruz. Que Dios nos ayude. Pero bueno, pero es real, Andrés. Amén, amén. Es real. Amén. Y hoy muchas veces se predica un evangelio sin cruz para hacerlo agradable a las personas. Al oído. Al oído del claro. hombre natural, Sí. para que el hombre natural se entusiasme. Pero un evangelio sin cruz no trae fruto, Claro. no trae vida.
Porque es a través de la vida, a través de la cruz que recibimos vida, a través de la muerte que vamos a la vida. Amén. Y Jesús tuvo que hacer ese proceso. Por eso oró. Por eso le pidió al Padre que se hiciera su voluntad. Porque él tenía una fragilidad humana, indudablemente. Ahí se demuestra, en esos momentos se demuestra que Jesús no era Superman. Era un Sabés hombre. que ayer a la mañana hablaba con un muchacho que está saliendo, estuvo muy perdido, ¿no? En las adicciones y todo. Y Dios hizo una obra en él y él me contaba, me dice, Andrés, yo todos los días me levanto a orar, a hablar con Dios. Sí. Y cómo Dios, o sea, después de haber tocado fondo, ¿no? Porque vos sabés, los que andan en droga, en adicciones, caen hasta lo más bajo, le está restituyendo todo y cómo le está abriendo puertas. Pero me dice, yo no quiero, y le digo, no dejes de depender de ese Señor, porque si no podés volver al fracaso. Él es la garantía de tu futuro de aquí en adelante, ¿no? Él es nuestra vida. Amén, amén. Así que, hermanos, vamos a estar despidiéndonos. Perdón, Amén. Israel dijo, Dios, 2 males hizo mi pueblo. Me dejó a mí fuente de agua viva Sí. y cavó un pozo rajado que no puede retener. Pozo, cisternas rotas, dice. Lo dejaron a Dios y se volvieron a los ídolos, a lo humano, a la fuerza humana, a lo natural. Que Dios nos Y fracasaron. ayude. Amén. Que Dios Amén. nos permita ir todos los días a la fuente, ¿no? de Amén, vida, que es Él. amén. Es Cristo. Amén. Y la tenemos dentro. Gloria a Amén. Dios. Así Amén. es. Así que hermosa Gracias. palabra, hermosa esa hora y media que compartimos y nos vamos llenando de conocimiento de Dios. Cristian, saludanos y si hay algún comentario, anuncianos. Dale, Juan, leo los últimos comentarios de acá del lado de Facebook. Delicias Katy, bendiciones familia. Amén. Joel Fernando, bendiciones. Zenobia Llevara también nos deja sí, su creo que se mensaje. conectó. Oscar Alarcón nos deja bendiciones, siervos Saludos, amados. pastor. El Señor los siga bendiciendo Amén. y usando. Así Amén. que esos son todos los comentarios. Agradecemos a todos los que se sumaron al programa y bueno, que todo quedará subido para que después puedan refrescar la información y puedan apuntar todo. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Así es. Un abrazo grandote, muchas bendiciones, pero vamos a orar. Amén. Vamos ¿Cómo ahora, no? por favor. Te damos gracias, Jesús, porque esta palabra deleita nuestro corazón y nuestro espíritu se regocija en ti. Amén. Señor, que esta palabra pueda permanecer en cada uno de nosotros para cumplir, Señor, lo que tú nos propones. Sabemos que el camino que tú nos has propuesto, Señor, es garantía y gozo en nuestro espíritu, pero muchas veces en esta carne que se revela a la verdad de tu palabra o que quiere poner condiciones o esas comodidades que como naturaleza queremos tener, pero sabemos, Señor, que si cumplimos lo que tú nos pides hay gran bendición y detrás de esa queremos ir. Danos la fuerza a través de tu espíritu para Amén. poder cumplirlo. En el nombre de Jesús, acompaña a mí, así a mis hermanos que hoy recibieron tu palabra. Gracias. Y que esta palabra pueda permanecer en ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga grandemente. Amén. Así es, nos vemos el próximo jueves, sí, a las 8. Y obviamente en la semana está seguramente ahora van a estar pasando todos los programas y los días de reuniones. Así Amén. que bendiciones, hermanos. Bendiciones.